6 días de erupción marina en la isla del Hierro y nadie sabe hasta cuándo se va a prolongar esta situación. La gran mancha de azufre que emergió el miércoles ocupa ya varios kilómetros de diámetro, cada vez es más visible y ha sido invadida por burbujas de lava llenas de gas, burbujas que se evaporan en cuanto el gas se diluye. Todo hace pensar que el magma se encuentra ya a escasos 150 metros de profundidad. ¿Qué tal? Buenas noches. Son imágenes las que acaban de ver grabadas esta misma tarde-noche, porque a esta hora, como se pueden imaginar, la oscuridad impide ver prácticamente nada. La noticia de este domingo, al margen de esas burbujas y de los piroclastos hallados en la superficie, es que el comité de dirección del PEVOLCA permitirá en un plazo de 24 horas que algunos vecinos de la Restinga regresen a sus casas y se abra de manera controlada también el túnel de los Roquillos, ese túnel que une el norte con el sur de la isla. Que los vecinos puedan volver a la Restinga en las condiciones que antes acabo de indicar y que se pueda hacer operativo el túnel de frontera. Esas 7 u 8 horas, esas 7 u 8 horas. Con esos aplausos recibían los vecinos la noticia de este mediodía. Pocos minutos después veíamos a algunos pescadores haciendo cola en los controles de acceso a la Restinga y accediendo a sus embarcaciones para llevarlas navegando hasta el puerto de La Estaca, en Valverde. Una travesía que han hecho escoltados por Salvamento Marítimo. Durante todo este fin de semana en Canarias Radio La Autonómica y en Televisión Canarias les hemos venido contando minuto a minuto la evolución de este proceso volcánico y durante este informativo en la próxima hora vamos a mantener puntos de directo abiertos de manera permanente en todas esas zonas donde se está desarrollando la noticia. Ana Albendín en el Pinar, Isaías Santana en el puerto de La Estaca y Eduardo Pulido en Valverde. Enseguida vamos a ir en directo con todos ellos. Tenemos un invitado de lujo en el plató, el científico Francisco Pérez Torrado, unos excelentes gráficos de nuestra compañera Paula Gil, con los que van a entender perfectamente lo que está ocurriendo debajo del agua y lo que es más importante, lo que está por venir. Otra de las noticias del día, Isabel, muy buenas tardes, es que llegan a este archipiélago unos hidrófonos. Pues sí, Miguel Ángel, esos hidrófonos serán decisivos para saber la evolución que van a tener los próximos acontecimientos. Los científicos van a poder comprobar con exactitud cómo va a ir esa erupción y si va a ir a más. Y permitir además actuar con tiempo, con un mínimo de 8 horas, en caso de que haya que desalojar nuevamente el pueblo de la Restinga. Esta es la situación. Hoy llegaban a la isla esos hidrófonos que permitirán escuchar cómo se comporta el foco eruptivo en las profundidades. Nosotros hemos visto cómo son sus aparatos y algunos expertos nos han explicado su funcionamiento. Enseguida lo vemos. Esto es fundamentalmente eso. Lo más sencillo. Domingo 16 de octubre, 9 menos 25 de la noche, les contamos ya todo lo que es noticia en Canarias, con especial atención a la isla del Hierro. Como les decíamos, vamos a irnos a los distintos escenarios de la isla del Hierro, donde seguimos pendientes de todo lo que ocurre en relación a esa erupción submarina que se está registrando en el Mar de las Calmas, en aguas muy próximas a ese pueblo pesquero de la Restinga. La gran mancha verde, esa mancha de azufre, sigue siendo visible desde las zonas altas de esta localidad de Reña. Desde este sábado continúan con las burbujas y las columnas de vapor de agua que les hemos venido describiendo en los distintos espacios informativos. Este mediodía se reunía, como saben, el comité de dirección del PEVOLCA, en el que se han tomado varias medidas. Los vecinos de la Restinga van a poder regresar a sus casas en las próximas 24 horas y además el túnel de los Roquillos en frontera podría abrirse de nuevo al tráfico, eso sí, de manera totalmente controlada. La primera parada la vamos a hacer, lógicamente, en el Pinar, que se ha convertido en todo un observatorio, tanto para los herreños como para los científicos y periodistas que se encuentran en la isla del Hierro. Nos vamos hasta allí para conocer cómo sigue comportándose ese volcán submarino. Allí se encuentra nuestra compañera Ana Albendín. Ana, muy buenas noches. ¿Cómo está la situación a esta hora de la noche? Veíamos imágenes grabadas de hace apenas unos minutos, pero ya ha oscurecido. Ya ha caído la noche, Miguel Ángel, y poco se puede ver, pero te podemos decir que a primera hora de la tarde y prácticamente durante muchísimas horas hemos podido ver cómo esa mancha va creciendo
poco a poco. Además, en ciertos momentos ha empezado a evolucionar el agua y además creándose pequeños remolinos a su alrededor. Muchísimas personas, tanto residentes del Pinar como también esas personas evacuadas de la Restinga y por supuesto también algún herreño procedente de la capital de Valverde, se han acercado hasta aquí con prismáticos para ver la evolución de esta mancha. También tenemos que decir que hemos visto salir a muchísimos vehículos de esta carretera donde me encuentro, que es la carretera de acceso al pueblo del Pinar. Uno de ellos estaba ocupado por científicos que han bajado también a primera hora de la tarde hasta el pueblo de la Restinga. Algunos pescadores también bajaban por aquí para ir a buscar sus embarcaciones y también algún que otro yate para trasladarlos hasta el puerto de La Estaca. Tranquilidad lo que se respira aquí, pero mucha gente está expectante a cómo evoluciona esa mancha que poco a poco, como decimos, se va haciendo cada vez más grande. Gracias, Ana. La dirección del PEVOLCA se reunía esta misma mañana. En Valverde se encuentra Juan Manuel Santana, que es el director de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, siguiendo muy de cerca todo lo que está ocurriendo. Señor Santana, muy buenas noches. Nos gustaría saber las novedades que se han producido en las últimas horas. Bien, como comentaba, esta mañana se ha reunido el comité director del PEVOLCA, posteriormente en una reunión específica de científicos. En el comité director del PEVOLCA, lo que nos comunicaron los científicos era pues la posible evolución del proceso eruptivo que está en marcha, y después de describirnos cuáles serían las fases de ese proceso eruptivo, pues el comité director ha tomado una serie de decisiones conforme a lo que los científicos nos han planteado. Señor Santana, hay una cuestión que ha extrañado a mucha gente, seguramente usted la puede explicar de una manera bastante clara. Se toma la decisión de que la gente pueda regresar al pueblo de la Restinga, también de que se abra ese túnel de manera controlada, ese túnel de los Roquillos, y se hace justo cuando los científicos dicen que la lava, que ese magma se encuentra más cerca de la superficie. ¿No parece algo contradictorio todo esto? Bien, para eso hay que entender un poco lo que los científicos explicaban esta mañana, y lo explico brevemente. Ahora mismo nos encontramos en una fase en lo que hay un fluido piroclástico, o sea, esas piedras que se han visto en las imágenes humeantes, acompañado de burbujas. La siguiente fase sería pues un burbujeo cada vez mayor, y cuando ya pues la erupción fuese llegando a superficie, lo que se produciría serían columnas de vapor de agua por el efecto del calor, y esas columnas pues serían bastante apreciables. Todo eso sería previo pues, a una fase quizás ya más explosiva, como se ha anunciado con anterioridad. Entonces, como tenemos todos esos datos previos, podemos conocer pues, cuál es la evolución de la erupción, y en función de la evolución de la erupción, consultados también a los científicos, conocer que disponemos de tiempo suficiente para, en caso de peligro, poder evacuar de nuevo a la población. Los científicos no nos aseguran siquiera que lleguemos a ninguna de estas fases. Puede quedarse tal como está actualmente o puede seguir evolucionando. Y la evolución incluso estaríamos hablando pues, de días o incluso, en el caso más largo, incluso de meses, ¿no? Como la situación actual y la situación, bueno, pues hasta esa columna de vapor sería una situación no de riesgo para la población si volviese a la Restinga, por eso se ha planteado pues la posibilidad de que se vuelva la gente a sus viviendas, todas aquellas personas que fueron evacuadas puedan volver a sus viviendas. Dispondríamos de tiempo suficiente para que, si llegásemos a esa fase explosiva, poder de nuevo evacuar a la población y que no representase ningún peligro el fenómeno eruptivo. Eso si llegamos a esa fase. Por lo tanto, ningún peligro, las decisiones se toman sin riesgo para la población, e incluso a los efectos de medidas añadidas para atenuar el riesgo, habrá un retén permanente, en contacto permanente también con la evolución de los datos. Los científicos estarían las 24 horas informando a la dirección del plan. Se dispondrían también de transporte colectivo en la zona, preparado también para salir cualquier momento, y con todas las autoridades y con todo el personal de protección civil dispuesto para comunicar en cualquier caso, ante la menor señal de peligro, pues una evacuación similar a la que se produjo la semana pasada. Como digo, la medida se toma sin ningún riesgo para la población. Evidentemente, señor Santana, la máxima... Caso,
Perdone que le he interrumpido porque hay un desfase en el audio con la Isla del Hierro de 3-4 segundos. Simplemente decirle, ¿quién puede volver a la Restinga? Las 500 personas que fueron evacuadas y cómo se va a llevar ese control, esa apertura del túnel de los Roquillos. ¿Todos pueden volver a la Restinga y todo el mundo puede circular por el túnel de los Roquillos o ese acceso está limitado? Bien, vamos a separar las cosas con respecto a la Restinga. Con respecto a la Restinga, incluso los hidrófonos que se señalaban antes también es nuevo aparataje, nueva instrumentación que van a permitir incluso a los científicos pues todavía acertar más y predecir mejor pues cualquier posibilidad pues de acercamiento a la costa, como se ha planteado estos días, de otros puntos de emisión. O sea, por eso es muy importante esos datos que nos van a señalar mañana. Mañana a partir de las 7 de la tarde nos van a dar esos datos y en ese momento tendrá que tomarse la decisión de permitir o no permitir o permitir a partir de cuándo. ¿A qué población? En principio pues a toda la población de la Restinga con ciertas limitaciones. Las limitaciones serían pues aquellas personas que no tienen autonomía, había 2 personas encamadas en su momento cuando se produjo la anterior evacuación, pues permanecerían donde están actualmente. Y también lo que es el Colegio de la Restinga, para aquellos niños de esa unitaria seguirían recibiendo clases en el Pinar. Por lo demás, no habría ningún problema y los vecinos de la Restinga podrían pues volver con toda la normalidad a sus viviendas. Señor Santana. Con respecto al túnel de los Roquillos. No, sí, síganos no, diciendo, continúe. perdone, porque por este desfase. Vale. Con respecto al túnel de los Roquillos, recordemos que el cierre del túnel de los Roquillos se debe pues al riesgo de desprendimientos derivados de una sismicidad alta. Estos días atrás lo que se ha observado es que la sismicidad ha disminuido considerablemente y además, como ya todo el sistema tiene una fisura, una boca por donde la lava va surgiendo, pues esas tensiones que originaban la sismicidad pues también van disminuyendo, ya no hay tensión, ya no hay tanta presión en el sistema. ¿Eso qué indica? Pues que la sismicidad va a bajar y esa es la previsión. Los científicos trabajan con modelos de previsión a futuro en función de la sismicidad anterior. ¿Qué está indicando? Pues que el riesgo de sismicidad baja, por tanto, si el riesgo de sismicidad baja, el riesgo de desprendimiento asociado a esa sismicidad también disminuye. Mañana nos van a dar también los últimos datos y si efectivamente ese riesgo de sismicidad ha bajado, pues lógicamente la medida asociada a esa sismicidad de cerramiento de la carretera de acceso al túnel, pues permitiría también su apertura. Inicialmente, como medida preventiva, lo que se plantea es para determinados tipos de vehículos y en función de la evolución, pues ya para la totalidad de los vehículos. Sí, a mí me gustaría un poco que lanzara un mensaje de tranquilidad a la población, porque antes el alcalde del Pinar nos comentaba que había una cierta reticencia en algunos de los vecinos, no en todo, a regresar un poco a sus casas por ese miedo que tienen por lo que han visto en los últimos días y por los últimos acontecimientos. Bien, como les digo, es una decisión que hasta ahora el gobierno nos hemos caracterizado por tomar medidas ajustadas al riesgo y ponderadas al riesgo. Igual de precavidos que hemos sido hasta ahora a la hora de tomar decisiones que incluso en algunos casos han podido ser incómodas para los propios vecinos, les digo con la misma seguridad y con la misma certeza que las medidas que vamos a tomar ahora de autorización, en caso de que se tomen, implican lo mismo, ningún riesgo para la población y por lo tanto pueden volver a hacer su vida normal y vivir en la Restinga en su caso y en su caso si se abre el túnel pues con la misma seguridad que estaba antes del inicio de todo este episodio eruptivo y el riesgo sísmico asociado. Por lo tanto, total normalidad y como siempre seguiríamos teniendo en cuenta las advertencias que las autoridades de protección civil sigan dando porque esa información es fundamental para ver la evolución del fenómeno. Señor Santana, una última cuestión antes de despedirlo, no le quitamos más tiempo. Sabemos que lleva un día, le iba a decir agotador, pero desde luego lleva una semana muy intensa. ¿Qué podemos esperar en las próximas horas por la información que usted maneja? Pues la evolución del proceso eruptivo en sí, un poco lo que antes indicaba. Se han visto esta tarde, pues bueno, pues que siguen ese fluido piroclástico sigue surgiendo, hay burbujeo asociado, entonces si la erupción sigue normal, pues lo que habría pues sería un aumento del burbujeo
durante los próximos días y posibilidades, bueno, pues de columnas de vapor de agua. Eso si efectivamente pues todo el proceso eruptivo, todo ese fluido sigue saliendo con el actual volumen. Sería lo ordinario, es lo que veríamos en los próximos días. En cualquier caso hay que estar atentos a la evolución, a lo que los datos de los científicos nos vayan diciendo y en las medidas de protección civil pues responder pues ante cualquier advertencia que nos hiciesen. Señor Juan Manuel Santana, director general de Seguridad de Emergencias del Gobierno de Canarias, de verdad que muchísimas gracias por la atención que nos ha dispensado en esta noche complicada de domingo, este día ajetreado, y vamos a ver si en los próximos días, bueno, pues se va, no sé si suavizando la situación, pero desde luego tomándolo todo con la misma tranquilidad que hasta ahora. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y gracias a todos los espectadores. Bueno, pues son las palabras del director general de Seguridad y Emergencias, que nos ha explicado por qué esa decisión de que la gente pueda volver ahora al pueblo de La Restinga, también por qué esa decisión que muchos se preguntaban de abrir ahora el túnel de los Roquillos. Y nosotros vamos a mostrarles un gráfico elaborado por nuestra compañera Paula Gil, en la que tratamos de reflejar todo eso que acaba de contar el director general de Seguridad y Emergencias y lo que han contado los científicos a lo largo del día. Y son las 4 fases, lo que está por venir una vez hemos visto lo que hemos visto. Vamos a ver ese gráfico, estaríamos viendo ahí la isla del Hierro, la zona con un punto rojo marcada de donde se está produciendo todo esto, el Mar de las Calmas, en el sur de la isla del Hierro. En esa zona estamos viendo también, en esa especie de queso, lo que sería la erupción, el primer foco eruptivo que se detectó el día 10 de octubre y vemos cómo se produce una fisura en la que se va ascendiendo la lava. Esa primera erupción habría tenido lugar a 700 metros de profundidad y ahora esa lava habría emergido primero a 500 metros y luego casi a los 150. A los 150 se vería una gran mancha verde que llegaría prácticamente al mar. Ahí tienen esa mancha verde, que es una mezcla de azufre con olor a huevo podrido, a otros compuestos, que es lo que está invadiendo la zona del Mar de las Calmas y que tendría ya una longitud, un diámetro de varios kilómetros de distancia, casi como veíamos desde el espacio, del mismo tamaño que la isla del Hierro. No es una mancha que se vea únicamente en superficie, sino, como pueden apreciar, que ocupa todo el espacio del fondo marino. A partir de ahí, una siguiente fase que es la que hemos visto hasta el día de hoy, son las burbujas. Esas burbujas son unas burbujas de lava llenas de gas y a medida que el gas se diluye, las burbujas desaparecen. Hasta ahí es lo que hemos visto hasta este momento y a partir de ahora lo siguiente que vendría es esa columna de vapor de agua que se podría elevar aproximadamente varios centenares de metros. Esa es la situación que en teoría se va a dar a partir de ahora y una vez esa columna de vapor de agua se evapore, iríamos a otra fase, a una fase un poquito más compleja, que es lo que se llama esa zona de cresta de gallo. Es la expulsión, la salida a la superficie de los restos magmáticos de toda esa serie de materiales que se han concentrado en el fondo del mar, que habrían ido escalando en el edificio volcánico que se está generando en el fondo marino y alcanzarían la superficie. Bueno, pues nos quedan por ver esa columna de vapor, estos restos, y a partir de ahí la cuarta fase de la que hablaba ayer el científico al frente del plan vulcanológico. Esos son esa especie de fuegos artificiales que no dejan de ser otra cosa que la lava ya en la superficie, creando lo que sería lo que algunos denominan un nuevo islote, una nueva isla en la superficie. La altitud, la altura de esa nueva isla, de ese nuevo islote, en caso de que llegara a emerger, dependería muchísimo de la cantidad de magma que se acumulara en esa especie de tarta, la cantidad de magma que hubiera en la corteza. Bueno, pues todo eso nos ayuda a conocer de una manera mucho más clara lo que está aconteciendo debajo del agua, el posible regreso a La Restinga y también la posible reapertura del túnel de los Roquillos, así como un paquete de medidas económicas han sido presentadas este mediodía por el presidente del gobierno para tratar de ayudar, para tratar de paliar todo este daño económico que están sufriendo por un fenómeno natural los vecinos del pueblo de La Restinga, por extensión los vecinos de muchas zonas del Hierro. Respecto a la navegación, el presidente del gobierno, Paulino Rivero, ha reiterado que
que se mantiene la zona de exclusión, pero se ha permitido desde esta misma tarde a los pescadores trasladar sus barcos al puerto de la Estaca. También hay que decir que mañana aquel buque que zarpaba el sábado, ayer a primera hora de la mañana para recoger algunas muestras, volverá a zarpar esta madrugada a las 5:30, 6 de la mañana. En las próximas 24 horas los vecinos de La Restinga podrán regresar a sus casas. Así lo ha decidido el comité de dirección del plan de prevención, pero manteniendo algunas medidas de seguridad. De las personas encamadas vamos a seguir manteniéndolas fuera, los niños, los colegios vamos a seguir manteniéndolos aquí en el Pinar. También hay nuevas noticias relacionadas con el túnel de los Roquillos. Pues también en las próximas 24 horas tomaremos decisiones para hacer operativo con unas medidas de control y de seguridad, de vigilancia. El gobierno ha decidido además poner en marcha medidas económicas para los damnificados. Pues habrá que buscar fórmulas que ya estamos trabajando para poder ayudarles. Estas ayudas se centrarán principalmente en el apoyo para el pago de alquileres, con preferencia para las familias en situación de precariedad económica. También habrá ayudas para los negocios afectados por la crisis sísmica. Precisamente en esta reunión del PEVOLCA, autoridades y técnicos han resuelto una serie de medidas que van a marcar la agenda de las próximas horas en la isla del Hierro. Por un lado, se ha ordenado proceder a colocar hidrófonos en la costa de la Estaca con los que comprobar la evolución de la erupción submarina. En un plazo de 24 horas, los habitantes del pueblo podrán regresar a sus casas con la garantía de seguridad de que habrá tiempo para reaccionar si los hidrófonos detectan cambios en la situación. Antes de 48 horas se tomará una nueva decisión sobre la apertura del túnel de los Roquillos en condiciones de seguridad para volver a unir Frontera y Valverde. Y además se aprobarán ayudas económicas para los damnificados, así como para los negocios que hayan perdido su actividad económica en estos días. Los científicos del PEVOLCA no pueden confirmar cuándo se van a poder producir nuevas erupciones, pero sí puede confirmarlo unas horas antes con esos hidrófonos instalados en el puerto de La Restinga. Un tiempo más que suficiente para poder volver a evacuar a la población si fuera necesario. El plan de prevención de PEVOLCA se centrará en primer lugar en conocer con antelación cualquier cambio en la actividad sísmica para poder evacuar a la población si fuera necesario. Para ello, han instalado este domingo una red de hidrófonos en el puerto de La Restinga. Nos permitirá definir el alineamiento de esta fisura y luego el conocimiento de la topografía del fondo marino con gran precisión. Blanco confirma la erupción volcánica y que la actividad sísmica ha disminuido en las últimas horas. De momento, se está a la espera de que la erupción volcánica siga su curso. Serían esperables columnas de vapor de agua que pueden alcanzar la altura de centenares de metros, digamos menos de 500 metros, cuya afectación se limita al entorno de la emisión de estas columnas, así como a la emisión de pequeñas partículas, pero las medidas instrumentales que estamos haciendo, que continuamos haciendo, nos permitirán adelantarnos a esta fase. PEVOLCA insiste en que no se puede predecir qué tiempo durará cada fase. Para ello mantendrán la vigilancia día y noche. Para la apertura del túnel de Frontera se están colocando mallas de seguridad. Se espera que se abra en menos de 24 horas. Y además el Gobierno de España ha ofrecido a la Comunidad Autónoma de Canarias todos los medios de la Administración del Estado que sean necesarios para afrontar esta crisis generada por la crisis volcánica en la Isla del Hierro. La delegada del Gobierno en Canarias, Dominica Fernández, asegura que hay a disposición más de un centenar de personas. Aquí está el Ejército, aquí está la Guardia Civil, está la Marina, está la UME. O sea, aquí ahora mismo puede haber casi cerca de 100 personas puestas a disposición en cualquier momento del Gobierno de Canarias para actuar. Bueno, las palabras de la delegada del Gobierno, de Dominica Fernández, y los científicos desde esta misma tarde tienen en sus manos un instrumento muy útil que podrá darles información sobre el lugar exacto de la fisura. Se trata del hidrófono, un micrófono, por decirlo de alguna manera, que se sumerge en el mar para escuchar los sonidos de la erupción. Los hidrófonos son capaces de recoger el sonido dentro del mar y reflejar las señales de forma muy nítida. La temperatura es uno de los factores que más influyen a la hora de captar un sonido en el agua. A mayor temperatura del agua, mayor cantidad de capas que tiene que atravesar el sonido y mayor posibilidad de que rebote. A nivel del mar y a una temperatura de 20 grados, el sonido viaja en el agua a 344 metros por segundo. En el foco de la erupción está habiendo una emisión de sonido con una
matriz de hidrófonos, con un array de hidrófonos, seríamos capaces de determinar exactamente la posición, y si se ha movido o si asciende. Una herramienta importante en la investigación de cetáceos. Tiene la posibilidad de captar frecuencias muy altas porque, por ejemplo, en el caso de trabajo con cetáceos, obtenemos señales que tienen una frecuencia muy alta. Sin embargo, la frecuencia probablemente de una erupción sea una frecuencia de un nivel mucho más bajo, frecuencias bajas de sonido. Su uso servirá para conocer en qué lugar exacto se encuentra la fisura. Como les contábamos, estaba haciendo una seña a ver si teníamos el vídeo o no teníamos el vídeo. Como les contábamos hace un instante, una de las decisiones que se ha tomado hoy ha sido permitir a los pescadores coger sus barcos y trasladarlos desde el puerto de La Restinga hasta la estaca en Valverde para poder seguir faenando. Es una imagen que se estaba buscando, que no se sabía cuándo se iba a poder producir. Isaías Santana, muy buenas noches, te encuentras en el puerto de la estaca. ¿Han llegado ya esos primeros barcos procedentes de La Restinga? Pues sí, Miguel Ángel, muy buenas noches. Acabamos de ver cómo precisamente en estos momentos están llegando algunos de estos barcos, una de estas embarcaciones del puerto de Restinga, justo a este puerto, el puerto de la Estaca. Una muy buena noticia para los pescadores de la Isla del Hierro, concretamente a los pescadores del pueblo costero de la Restinga, porque por fin podrán faenar. Es el momento en el que los pescadores de la Restinga abandonan con sus barcos rumbo al puerto de la Estaca. Lo hacían después de que el Pevolca autorizara el traslado este domingo. La Salvamar Adara los ha acompañado en todo el trayecto. Los pescadores llevan reivindicando este traslado desde que se produjo el desalojo. Unas 7 embarcaciones se han trasladado hasta el puerto de la Estaca en una travesía de unas 2 horas. Todavía no se ha confirmado que mañana más pescadores pongan rumbo a la Estaca con sus barcos. Bueno, pues era una imagen muy buscada, pensábamos que la íbamos a poder ver hace unos días, pero ha sido hoy, este domingo, cuando parecía que estaba la situación más complicada, precisamente cuando los pescadores, los propietarios de los clubes de buceo, han podido ir a recoger sus Zodiac, sus barcos de pesca y trasladarlos hasta el puerto de la Estaca. Nos acompaña en este domingo, en este informativo, Francisco Pérez Torrado, científico, catedrático de la Universidad de Las Palmas. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompañabas esta mañana, yo sí. no sé, Paco, ya vamos cogiendo confianza de las veces que ha venido. ¿En qué ha cambiado la situación de esta mañana ahora desde el punto de vista científico? Bueno, seguimos igual, seguimos con el mismo tipo de datos, de burbujeo y la mancha, y seguimos con la misma incertidumbre de no conocer exactamente a qué profundidad están los focos eruptivos. Esperemos que con los hidrófonos se pueda determinar mejor, porque conocer la profundidad y la distancia a la línea de costa es vital para, evidentemente, poder anticipar cómo van a ser las siguientes fases de la erupción volcánica, que ya esas fases ya están conocidas, ante un gráfico magnífico se han expuesto, pero mientras no se conozca la profundidad no se puede anticipar cuándo van a ser esas fases. Y es una pena que todavía tengamos esa incertidumbre de que no se hayan instrumentalizado con mucha anterioridad y que no haya habido un buque oceanográfico propio aquí en Canarias. Esa pregunta se la estará haciendo, perdón que te interrumpa, Paco, muchísima gente. Estábamos hablando de cálculos de primero, que si la erupción era a 1000 metros, si luego era 750, bueno, en este tipo de acontecimientos es un dato importante, esos 200 metros arriba, 200 metros abajo, puede significar que esté en superficie o que esté bajo el agua. Efectivamente. ¿Por qué se ha tardado tanto colocar esos hidrófonos? Bueno, eso no lo sé, no sé responder, pero lo que sí es cierto es que bueno, yo soy profesor de la Facultad de Ciencias del Mar, esta mañana me acompañaba aquí mi otro compañero, Javier Aristegui, y lo cierto es que nosotros en la Facultad de Ciencias del Mar llevamos más de 20 años reivindicando un buque oceanográfico en condiciones para Canarias, con un material evidentemente que hubiese aquí, en este caso, en esta erupción, hubiese servido para haber afinado desde un principio, dónde iban a salir esos focos y a qué profundidad, que es un dato vital, ¿no? Nunca se ha querido apostar por ese buque oceanográfico en Canarias, eso ya son decisiones políticas que evidentemente no me competen, pero lo cierto es que no se ha podido apostar y ahora hay que esperar a que venga el Ramón Margalef del Instituto Español de Oceanografía para que nos dé mejor esos datos, los hidrófonos, y bueno, yo como científico no puedo entender evidentemente cómo desde un principio no ha habido estos aparatos, porque es vital conocer la profundidad del foco emisor. ¿Y ese barco que va a venir, qué información nos puede aportar y sobre todo, va a poder salir a navegar? Porque también nos ha llamado la atención hoy, entre las decisiones que se han tomado hoy, ayer se le recomendaba al barco
barco que había salido a navegar sobre esa mancha de azufre. Ya vamos a dejar de llamarla mancha verde, vamos a llamarla mancha de azufre. Ese barco que había salido a navegar se le había ordenado regresar a puerto y mañana va a poder zarpar otra vez a las 6 de la mañana. ¿Qué datos puede extraer? ¿Qué datos nos puede aportar? Bueno, este barco más pequeñito, la verdad que tiene una equipación mucho menor y bueno, no sé qué tipo de datos exactos, eso lo llevan más los compañeros de oceanografía. ¿Y el Ramón Margalef, que decía usted? Sí, ese tiene mejor equipamiento, tiene incluso un robot sumergible que puede extraer imágenes. Lo que es cierto que ya con la erupción muy encaminada, y si es verdad que está somera y puede ser una erupción más explosiva, ya la proximidad es más difícil. Estamos viendo imágenes de ese barco, que ese es el robot al que usted se refiere. ¿Y qué es capaz de hacer ese robot y a qué profundidad? Bueno, por lo que tengo entendido, por mis compañeros de la facultad, que son los verdaderamente especialistas, yo no lo soy, pues puede llegar a sumergirse a más de 1000 metros y puede obtener imágenes, pueden obtener con ecosondas, pueden obtener la forma de los fondos oceánicos, con lo cual la topografía se puede perfectamente entonces observar cuánto está creciendo ese material volcánico que está saliendo en superficie, pero ya digo, lo que no sé es a qué distancia se podrá acercar para poder obtener todas esas imágenes si la erupción finalmente se desencadena en esta siguiente fase más explosiva, donde obviamente ya no se puede uno acercar a los focos eruptivos. Pero en la primera fase, desde el 10 de octubre, que claramente ha sido submarina, ahí sí que podríamos haber tenido perfectamente esas imágenes, y también como científico reivindico evidentemente que los datos desde el 10 de octubre hasta que venga el Ramón Margalef ya están perdidos, y ha sido una oportunidad única en Canarias para haber obtenido datos desde el punto de vista de la oceanografía biológica, química, física y geológica, que lamentablemente se han perdido. Y bueno, pues no sé, alguna decisión política alguna vez tendrá que explicarnos a los científicos que llevamos 20 años reivindicando este barco, el por qué no tenemos ese barco y por qué estos datos pues ya están perdidos. ¿A usted le consta que los miembros del Instituto Geográfico Nacional hayan reclamado por activa y por pasiva, hayan considerado vital la presencia de ese barco en las islas? No lo sé, eso no sé qué han podido reclamar el Instituto Geográfico Nacional, pero claro, el Instituto Geográfico Nacional ha hecho un buen seguimiento de todo la sismicidad, porque ellos evidentemente su instrumental es para efectivamente hacer ese buen seguimiento de la sismicidad, pero una vez esa sismicidad desemboca en erupción volcánica, ya además de su instrumental se necesita otro tipo de instrumental, y no digamos si la erupción como ha sido submarina. Ese instrumental ya no lo tiene el Instituto Geográfico Nacional, lo tiene por ejemplo el Instituto Español de Oceanografía, y lo podríamos haber tenido aquí en Canarias si se hubiera apostado en su día por un buque oceanográfico verdaderamente bien dotado. Sí, quizás los hidrófonos, me imagino, que darán alguna pista sobre la evolución de la situación, pero ¿en qué medida la presencia de una o varias bocas va a cambiar un poco el escenario sobre el que estamos trabajando ahora mismo? Que haya una o varias bocas, lo único que determina es que el caudal de salida magmática puede ser de un mayor o menor caudal, ¿no? Y por tanto que el sistema se pueda descomprimir más rápidamente, van a cesar los terremotos, como efectivamente se está comentando, y la duración de la erupción, pues si sale a mayor caudal puede ser más corta dependiendo del volumen, ¿no? Pero lo importante no es tanto el número de bocas eruptivas, sino la profundidad a la que estén esas bocas eruptivas y cuánto han ido creciendo, porque a lo mejor una boca eruptiva que hace una semana estaba a 300 metros de profundidad, ya ha podido crecer y estar a 100 y pico. Lo importante es conocer la profundidad, porque todo lo que sea de que la boca eruptiva esté a menos de 100 metros ya es determinante para empezar a anticiparse al fenómeno eruptivo ya con la fase más explosiva. ¿En ese caso revestiría mayor peligrosidad? Sí, claro, es que todo lo que sea ya de menos de 100 metros de profundidad empieza ya estaríamos ya muy cerca de esa siguiente fase eruptiva explosiva que, como comenté esta mañana, se vio perfectamente en el nacimiento de la isla de Sarse. Esa siguiente fase ya explosiva que puede elevar piroclastos de diferente tamaño, incluso de partículas de tamaño ceniza a casi 4 kilómetros de altura, y que luego los vientos dispersan. La suerte es que la mayoría de las corrientes en esta época, según nos comentaba esta mañana también mi compañero Javier Aristegui, que son especialistas en este tema, van hacia el océano, hacia el sur, con lo cual, bueno, la dispersión de las partículas no iría tanto hacia la isla del Hierro, sino más hacia más dentro, ¿no? Pero esa fase explosiva, que es la que verdaderamente ya es violenta, pues ya se puede anticipar si las fisuras están a menos de 100 metros, que también puede pararse el sistema en ese momento y no llegar,
pero si ya la boca eruptiva está a menos de 100 metros, ya hay muchas posibilidades de que esa fase explosiva llegue a fin. Usted nos ha traído unos gráficos esta tarde, me gustaría que le explicara a nuestros espectadores, señor Torrado, ¿qué significa eso que estamos viendo? Sí, pues estamos viendo un gráfico donde en el eje vertical, que es lo que llamamos nosotros el eje de ordenadas, se compara el volumen, a la mano izquierda, el volumen del gas con el volumen del agua líquida, el volumen de la molécula. Y se puede ver unos números que arriba del todo, donde pone el nivel del mar, sea level, es un gráfico en un libro inglés, pues pone que llega a expandirse 1.600 veces, pero la curva de inflexión está abajo donde pone 100 metros de profundidad. Es decir, que a partir de los 100 metros de profundidad, la burbuja, el gas de agua, se va a expandir y puede llegar a ocupar un volumen 1.600 veces mayor que la molécula de agua líquida. Claro, ese volumen de 1.600 veces mayor que el volumen del agua líquida va a ejercer una presión brutal sobre el sistema y sobre el magma, que lo va a romper y lo va a fragmentar en 1000 pedazos. Una forma realmente más o menos parecida para entenderlo es tener una sartén de aceite hirviendo y echarle agua. Sería un símil que nos podría hacer entender lo que pasa. Es decir, la sartén, el aceite hirviendo va a vaporizar bruscamente al agua y ese vapor va a aumentar de volumen bruscamente, va a expandirse y va a romper el aceite en pedacitos, que cada uno de ellos sería, en el ejemplo volcánico, un piroclasto. Sería un poquito esta situación que estamos viendo llevada a una imagen real. Real, sí, sí. Son imágenes que hemos visto a lo largo de toda la mañana, usted nos las mostraba en el gráfico, y eso es lo que estaríamos pendientes de ver en las próximas horas en la Isla del Hierro. Si es que llega a producirse. Porque mientras no conozcamos la profundidad, es muy difícil saber si va a ocurrir dentro de horas, dentro de días, o no va a ocurrir. Pero va a ocurrir 100% seguro, porque podría detenerse todo este proceso que estamos viendo y que estamos diciendo, la siguiente fase, la tercera fase sería esta, la cuarta fase sería la otra. ¿Podría detenerse y quedarse todo así? ¿Dónde iría ese magma? Estaría lo que ha acumulado ya en el fondo submarino, que topográficamente algún día espero que podamos determinar efectivamente cuánto volumen ha salido a superficie submarina y cuánto se ha acumulado, y otra gran cantidad de magma, la inmensa mayoría, siempre se queda en el interior de la Tierra, se queda a varios kilómetros de profundidad, que constituye otro tipo de roca, ya no rocas volcánicas, los geólogos le llamamos rocas plutónicas. Teníamos antes también unas imágenes, a ver si nuestro realizador Dani Morales es capaz de encontrarlas. Teníamos unas imágenes del volcán, de una erupción similar que se producía en las Azores en el año 1957. Son imágenes en blanco y negro, ahí las estamos viendo, algunas en color, otras que hemos recibido en blanco y negro de esa erupción que usted nos contaba esta mañana. Bueno, que es un proceso muy similar al que está ocurriendo en la Isla del Hierro y que se produce como un espacio de tierra anexo. Ahí tenemos ese espacio, ese semicircular, es el que se incorporaba a esa zona. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahí el volcán sí que crecía más cerca de la línea de costa de lo que, al menos por los datos de focalización, que no son muy próximos, porque en la Restinga aproximadamente los focos se calculan que están a unos 2 y pico kilómetros de distancia. En el caso de Capelinos, el volcán nacía mucho más cerca de la línea de costa y por eso inmediatamente el crecimiento del volcán se anexionó a la isla y la isla creció unos cuantos kilómetros cuadrados, ¿no? La otra parte importante es del movimiento sísmico, es decir, hablábamos esta mañana y no nos cansamos de repetirlo porque la gente, claro, tiene un ojo puesto en el mar y otro ojo puesto casi en los cuadros de casa, en el techo, en todo lo que piensen que se les puede venir encima, porque han sufrido terremotos de 4,3 grados en la escala de Richter. ¿Se van a seguir produciendo movimientos sísmicos en los próximos días? Ya es muy difícil. Es decir, una vez que el sistema se ha despresurizado, es decir, ha encontrado su vía de escape del magma, evidentemente ese magma ahora está saliendo a la superficie por esa vía de escape y el resto de la bolsada magmática pues irá perdiendo volumen, evidentemente, y por tanto dejará de empujar a la corteza y dejará de abombarla y se irá disminuyendo la sismicidad. Ahora, lo que es imposible de determinar es que no nos venga una nueva bolsada de magma profunda en el manto que pudiera reactivar el sistema. Hay erupciones. Una bolsada de magma, dice. Sí, es decir, el magma se está produciendo a gran profundidad. Se produce a más de 75 o 100 kilómetros de profundidad. Con datos mineralógicos podemos determinar, los geólogos, esa profundidad. Ese magma, cuando asciende en el manto y llega a la corteza, empuja la corteza y produce esa sismicidad. Ahora mismo, como ese magma, el que llegó en julio, que se empezó a detectar, ya ha tenido una vía de escape, si no se realimenta el sistema, va a ser muy difícil que ese magma pueda producir nuevos temblores sísmicos. Entonces, lo normal y lógico es que cada vez
haya menos sismicidad y esta erupción volcánica, el tiempo que dure, pues evidentemente descomprima el sistema y le haga perder energía. Pero o sea, hay muchos ejemplos en volcanismo en otras partes del mundo donde se observan reactivaciones del sistema. Aquí, en principio, no sabemos, pero es difícil, ¿no? ¿Y la posibilidad de la migración de la fisura hacia tierra? ¿Qué probabilidades quedaría de eso? ¿Se podría comprobar en las próximas horas con los datos que nos den los hidrófonos? Pues evidentemente los hidrófonos podrán permitir conocer con más precisión efectivamente la localización de la fisura y si se abren alguna nueva más cerca de la costa o más lejana. Es decir, eso nos podrá dar esa ayuda para la localización mejor de las bocas de emisión, ¿no? Pero luego ya una boca que nazca en tierra, ya directamente en tierra, pues evidentemente no se puede descartar porque no sabemos cómo va a evolucionar el sistema y qué cantidad de magma va a llegar finalmente a la superficie, no se puede descartar, pero lo normal es que una vez que, insisto, el magma encuentra ya una vía de escape, pues normalmente suele acabar la erupción por esa vía de escape. Pero bueno, en Canarias, y ya lo he comentado en varias ocasiones también, tenemos el ejemplo de la erupción de Timanfaya, que empezó en el mar y luego terminó recorriendo 14 kilómetros por toda la isla, generando diferentes bocas eruptivas a lo largo de 6 años. Con lo cual, pues no sabemos si se puede reproducir algo similar o no. Tenemos imágenes de la última erupción que hubo en Canarias, no es la de Timanfaya, sí es la del Teneguía en el año 1971, 26 de octubre de 1971, nos encontrábamos con esto. Profesor, ¿qué nos puede comentar de todo esto que estamos viendo? Fíjense en el sonido. Esa enorme lengua de lava que será un espectáculo de la naturaleza, desde luego en eso nadie está de acuerdo, pero asusta. Bueno, no, las lavas, realmente el movimiento de la lava suele ser muy lento y te puedes acercar relativamente bien, además petrifica relativamente rápido, es decir que bueno, en Hawái la gente va con la familia, con los niños pequeños a cuestas por la noche a ver el reflujar de las lavas y te puedes acercar a escasos metros, es decir que no es peligroso. Bueno, no es peligroso tomando las medidas de seguridad de las que estamos hablando en todo momento. Por supuesto, es decir, no se pueden hacer locuras nunca, ¿no? Pero una erupción, sí, en la boca emisora sí, porque el magma sale fragmentado y hay un perímetro de seguridad donde te pueden caer piroclastos, que evidentemente nunca se puede pretender acercarse más, pero luego ya el recorrido de la lava ya es evidentemente más tranquilo. Lo que pasa es que la lava, eso sí, es como el caballo de Atila, por donde pasa, evidentemente, lo va a destrozar todo. Es decir, pero no, de suaves no tienen nada, son erupciones auténticamente explosivas. Sí, porque pero de muy baja explosividad. De muy baja explosividad, sí, eso es una media explosividad, porque claro, la palabra es muy relativa para ustedes, seguramente que para el ciudadano de a pie. ¿Eso es baja explosividad, media explosividad o alta explosividad? Eso es baja a media explosividad. Esa es de baja media. Si comparamos con la erupción que, por ejemplo, ha tenido en vilo a Chile y Argentina, del Puyehue, hace poco, una erupción de un volcán andino, o en las zonas de subducción, en los Andes o en Japón, esas sí son erupciones verdaderamente explosivas. Y esa erupción explosiva la llamamos pliniana por el famoso Plinio el Viejo que describió la erupción del Vesubio en el año 79, que destruyó las ciudades de Herculano y Pompeya. Eso sí es una verdadera erupción explosiva, es decir, todo es relativo. Ahí están absolutamente descartadas. Sí. Todo es relativo, es decir, aquí siempre es relativo. Uno puede pensar que su volcán es el más bonito, que su erupción es la más bonita, pero la Tierra es muy grande, muy compleja y no nos podemos mirar el ombligo. Es decir, nuestras erupciones son de baja explosividad, salvo, en este caso submarina, en el momento en que empieza a emerger. Ahí tendrá una explosividad mayor, pero nada comparable con las erupciones de Plinio. Yo no sé lo que esperarán los científicos, pero yo creo que nosotros con una de estas nos conformamos, ¿no, Isabel? No, yo también. Son más vistosas y más fácil de ver, pero por ejemplo yo también estuve en la erupción de Eyjafjallajökull en Islandia, esa erupción también de mayor explosividad que la que se prevé que puede tener en el Hierro, y máxime una vez, si es que surge el volcán, una vez que surja el volcán y deje de tener la interacción con el agua de mar, que no le provoque esa expansión, la erupción será como la del Teneguía. Si comparamos la erupción del Teneguía, que lo que llamamos hay un parámetro, se llama el índice de explosividad volcánica, pues el Eyjafjallajökull tuvo un índice que va de 0 a 8. El Eyjafjallajökull tuvo un índice de explosividad volcánica 4, el Teneguía escasamente de 1 y hay erupciones con 8. Y pasar de 4 a 5 no supone aumentar un número, sino supone aumentar 10 veces el exponencial. O sea que es mucho mayor. Todo en la Tierra, todo es relativo.
Bueno, pues profesor, de verdad, yo no sé si quiere mandarle a alguien que nos esté viendo en el Hierro, probablemente esté toda la isla, o mucha gente en esa isla pegada al televisor. ¿Qué consejos les damos? Antes oíamos los consejos de las personas que tienen que velar por su seguridad, por el director general de Seguridad de Emergencia del Gobierno de Canarias, los científicos, ¿qué le dicen a la población? Pues obviamente que se mantenga atenta a la información de protección civil que están dando y que sigan las pautas que ellos le están indicando, porque yo estoy convencido de que las medidas que están tomando evidentemente son por su seguridad, pero lo que sí tienen que entender que bueno, la naturaleza es muy compleja y no es una ciencia exacta, la vulcanología, es decir, predecir el comportamiento de las próximas horas, de los próximos días es muy difícil. No sabemos, la ciencia avanza y es lo que decía antes, si hubiésemos tenido más datos, pues a lo mejor podríamos anticipar mejor la siguiente fase, pero con los datos que tenemos en disposición, pues es muy difícil predecir, ¿no? Y bueno, a riesgo de que se enfade conmigo, se lo voy a preguntar por enésima vez, saber cuánto tiempo se va a prolongar esto en el tiempo, imposible. Es imposible, es decir... Una fecha, no digo una fecha, un periodo, un intervalo aproximado. Si comenté antes, tenemos 13 erupciones históricas bien documentadas en Canarias, 12 de ellas duraron escasamente un mes o 2 meses y una de ellas solo, la de Timanfaya en Lanzarote, se prolongó durante 6 años. Por tanto, tenemos los dos escenarios. Si es por términos probabilísticos, lo más normal es que dure poco, un mes o 2 meses, pero son términos probabilísticos, ¿no? Pero lo que sí, y perdón por a lo mejor alargarme un poco, pero sí me gustaría comentar es que, hombre, la ciencia del siglo XXI está más adelantada que la del 20 y ahora tenemos mejores datos y podemos tener más precisiones y de hecho esta erupción la estamos siguiendo mejor y podemos tener mejor datos que la del Teneguía en 1971, ¿no? Y seguro que si hay una nueva erupción en Canarias, que la habrá evidentemente y no sabemos en qué plazo, ya estará mejor estudiada y mejor comprendida. La ciencia es un continuo progreso desde que el hombre pues evidentemente investiga, ¿no? Y pues seguro que pronto a lo mejor se podrá determinar con más precisión y responder a los periodistas con mucha mayor precisión que lo que hacemos ahora, ¿no? Van a acabar los científicos cansados de los periodistas. Profesor Francisco Pérez Torrado, vulcanólogo, geólogo, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias de verdad por habernos ilustrado, por habernos ayudado a entender todo este fenómeno que estamos viviendo y estoy seguro que, bueno, como le decía esta mañana, que le volveremos a molestar, volveremos a requerir sus conocimientos en estos próximos días o en estos próximos meses, como usted nos dice. Lo que pasa es que ahora un domingo no me cuesta trabajo, pero entre semanas tengo muchas clases con mis alumnos y ya me es más difícil. Bueno, seguro que encontramos ese momento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues esas son las declaraciones, la intervención, esa clase, ese máster que nos ha dado el profesor Francisco Pérez Torrado para ayudar a entender todo lo que estábamos contando. Para colaborar en todas estas labores de investigación que se están realizando en el Hierro, mañana va a partir de Vigo, como decíamos, ese buque Ramón Margalef, un barco que tiene un submarino robotizado con cámara. Antes veíamos algunas imágenes, ahí lo tienen otra vez, que puede sumergirse hasta los 2000 metros de profundidad para analizar cómo se está produciendo el proceso eruptivo en los fondos marinos de la isla del Hierro. Si hubiera llegado antes, hubiera recabado más datos, ahora vamos a ver lo que es capaz de recoger. En ese buque podrán viajar hasta 11 investigadores, además también de los 12 miembros que forman parte de la tripulación. Ahí están viendo en esa especie de manga, en esa especie de grúa, el robot que se sumergería a esos 1000 metros de profundidad en caso que fuera necesario, a 500 si estuviera a la boca ahí. Seguimos recogiendo información de última hora. Hemos hablado con el director general de Seguridad y Emergencias. Al otro lado del hilo telefónico tenemos ahora mismo, a esta hora de la noche, al presidente del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuáles son las previsiones que maneja usted para las próximas horas? Hoy la noticia ha sido, sin duda, lo veíamos comparecer junto al presidente del Gobierno y la directora del Instituto Geográfico Nacional, esa reapertura controlada del túnel de los Roquillos y esa vuelta controlada también de los habitantes del pueblo de La Restinga. Sí, ciertamente. Hoy, sin duda, ha sido un día para la alegría y el presidente del Gobierno ha venido a darnos buenas noticias. En virtud de los datos que se manejan, nos hace tener la posibilidad de tomar medidas diferentes a las que está en este momento y que la gente vuelva a sus casas en La Restinga y que los desalojados o la gente que en su momento en el Golfo se les dijo que se fueran a sus casas por motivos de seguridad y la apertura del túnel de los Roquillos, pues ciertamente parece ser que se van a tomar medidas respecto a la reapertura y el realojo de las personas.
Señor Armas, hemos hablado en las últimas horas con algunos alcaldes de distintos ayuntamientos. Los del Pinar, el del Pinar nos comentaba precisamente esa situación de indefinición en la población. Muchos de ellos temían volver a sus casas porque con todas las imágenes que han visto, a pesar de que se les ha dado tranquilidad y que pueden regresar a casa, tienen miedo. ¿Qué les diría? Bueno, lo ha dicho ya anteriormente el director general. El director general ha asegurado que igual que se toman medidas para garantizar la vida de las personas en un momento determinado, cuando se les dice ahora que vuelvan a sus casas o que pueden volver a sus casas, se hace ponderando todos los parámetros y evidentemente el primero que se pondera es la medida, la seguridad de las personas nuevamente. De tal forma que si nosotros decimos que pueden volver a sus casas, pueden estar seguros que lo pueden hacer con todas las garantías. Lo que pasa es que pues bueno, se mezclan informaciones y la gente a lo mejor ve episodios de erupciones volcánicas diferentes a las que están sucediendo en el Mar de las Calmas y eso puede ser un motivo adicional de intranquilidad. También se va a establecer un paquete de medidas de ayuda. ¿Le parece suficiente estas medidas de ayuda que se han aprobado este mediodía? Bueno, lo que ha dicho el presidente del Gobierno no es que se hayan aprobado, sino que estaba dispuesto a tomar decisiones en el sentido de ayudar a las familias con más dificultades y a los empresarios. No son medidas que se hayan tomado aún, pero parece ser que el Gobierno de Canarias tiene intención de hacerlo. Desde luego no son suficientes. Nosotros estamos trabajando en otras líneas y el Gobierno de Canarias seguramente en los próximos días dará a conocer nuevas medidas y paralelamente estamos con el Gobierno de España e incluso a nivel Comunidad Europea para que entiendan cuál es la situación, para que vean que la Isla del Hierro ha sufrido un grave quebranto económico y que se actúe en consecuencia. Señor Armas, hablaban los científicos en este tiempo de que ese túnel, la recomendación para cerrar ese túnel de Los Roquillos, es un tema que ha tenido muy en boga a todos los ciudadanos, a los 10.000 ciudadanos de la Isla del Hierro, también a sus dirigentes políticos. Decían los científicos que que si se hubieran colocado unas mallas protectoras en esos roques, tal vez el túnel se podría haber abierto antes. Bueno, no he escuchado yo esa argumentación. Vamos a ver, todas las medidas de seguridad adicionales son bienvenidas, pero no es expresamente la malla de seguridad lo que ha impedido que se reabra el túnel de los Roquillos. La malla protectora que se está instalando ya se está empezando a instalar, va a significar desde luego una garantía adicional en cuanto a la seguridad, pero repito, no es esta la cuestión que ha impedido abrir el túnel. Última cuestión, señor Armas, ya llevamos varios días con esta situación. Desde el mes de julio comenzaban a provocarse esos movimientos sísmicos. La última semana de verdad que se ha complicado un poquito la situación, pero el mensaje suponemos que quiere mandar a los vecinos de la Isla del Hierro, yo no sé si quiere mandar ese mensaje o cualquier otro, es de absoluta tranquilidad ante un fenómeno natural que simplemente evoluciona como manda la naturaleza. Efectivamente, nosotros sobre la naturaleza no podemos mandar. Desde luego estamos acostumbrados a recibir cosas desde arriba hacia abajo, la lluvia, el viento, pero tampoco estamos acostumbrados y de ahí quizás en algunos casos la mayor intranquilidad porque ahora nos viene desde abajo hacia arriba y no sabemos lo que hay debajo. Las otras cosas las vemos y contemplamos y vemos la magnitud del fenómeno, pero esto no lo sabemos. En cualquier caso, nosotros lo que nos cumple es tratar de poner las condiciones mejores en cada caso para que la gente, desde luego, en primer término, no sufra estos daños personales, garantizar la seguridad y en segundo término, si es posible, garantizar también la seguridad de los bienes. Alpidio, una cuestión, presidente, y yo le pido que se ponga la mano en el corazón y que me conteste una pregunta con absoluta sinceridad. Los científicos dicen que esto es un acontecimiento histórico, un espectáculo para la geología, un espectáculo para la vulcanología. ¿Se alegra usted de que todo esto esté ocurriendo en el Hierro? Bueno, en este momento, desde luego, es una situación de intranquilidad, pero si al final resulta que surge una isla enfrente de la Restinga, y que esa isla tiene pues la magnitud suficiente y se desenvuelve en unos términos en los que se pueda aprovechar turísticamente, desde luego sería una bendición. Sería para la Restinga y para el Hierro en su totalidad un elemento turístico potente de primer orden que hay que explotar, lógicamente. ¿Ahora mismo se alegra o no?
No. En este momento yo lo que quiero es que la gente esté tranquila y después más adelante habrá momentos para alegrarnos. Si eso surge, porque estamos hablando de posibilidades o no futuras. Si surge, me alegraré. Ahora mismo lo que estoy intranquilo porque la gente está intranquila. Me refiero, estar fuera de sus casas no le gusta a nadie y desde luego hay gente que no ve muy claro el tema de la tranquilidad, como hemos visto en un primer momento. Pero estaré contento y estaré feliz cuando eso surja en su momento. Bueno, señor Armas, muchísimas gracias por haber atendido a Televisión Canaria a esta hora de la noche. Un placer, buenas noches. Bueno, eran las palabras del presidente del Cabildo del Hierro. No ha sabido decirnos, de momento no está demasiado contento por todo lo que está sucediendo, pero puede traer grandes beneficios para la isla, con lo cual cambiaría la situación. Isabel, ha hablado el presidente del Cabildo, pero también han hablado los alcaldes. Sí, porque los alcaldes han sido también protagonistas hoy en esa reunión que se ha producido del PVOLCA, porque también tenían sus propias peticiones en ese encuentro. Las reacciones de los alcaldes de La Frontera y del Pinar, los municipios más afectados por esta crisis volcánica. Ambos municipios tuvieron que declarar la situación de emergencia ante esta crisis volcánica. Los últimos acontecimientos han sido valorados por el alcalde de El Pinar, Juan Miguel Padrón. Aprueba que los vecinos puedan volver a la Restinga, aunque asegura que muchos de ellos tienen miedo de volver a sus casas. Hay muchos vecinos de la Restinga que se muestran remisos a regresar todavía a ella. También otros quieren ir por la mañana, pero quedarse, volver a sus casas al pueblo del Pinar de noche. Tienen miedo. Me han comunicado que tienen miedo, que se sienten más seguros aquí. También otra gente que está en la residencia de estudiantes de Valverde me han solicitado que por favor, hasta nueva orden, hasta que se les calmen los nervios, lo dejen en su residencia porque lo están cuidando muy bien. David Cabrera, alcalde de La Frontera, también ha valorado la nueva situación. Espera que el túnel de los Roquillos pueda ser reabierto cuanto antes. El día a día de los vecinos del municipio pues había cambiado, ¿no? Está claro que las medidas que se habían tomado, tanto la del túnel como los vecinos que todavía en la zona de las Juntas continúan evacuados, eran por cuestiones exclusivamente de seguridad. Y bueno, afortunadamente la situación se va normalizando. Ambos mandatarios están satisfechos por el paquete de ayudas anunciado por el presidente Paulino Rivero y recuerdan que la isla está viviendo una situación de emergencia económica y social. Las medidas tomadas por el PVOLCA y anunciadas este mismo mediodía por el presidente del gobierno, Paulino Rivero, han sido bien recibidas por los serreños. Eduardo Pulido, muy buenas noches, especialmente por aquellos vecinos evacuados que estaban deseando regresar a casa y también a sus negocios. Así es, recibió entre aplausos y es que básicamente los vecinos lo que quieren es recuperar su día a día. Buenas noches, Isabel. Es una de las noticias del día en la Isla del Hierro. El PVOLCA decidió que los vecinos del pueblo costero de la Restinga, desalojados desde el pasado martes, puedan volver a su localidad. Previsiblemente lo harán durante las primeras horas del día de mañana. Eso sí, hay alguna excepción. Por ejemplo, las personas mayores que permanecen en cama por ahora no lo podrán hacer para no generarles un mayor trastorno. También un dato interesante, el Cuerpo General de la Policía Canaria ha participado en el dispositivo de seguridad del PVOLCA y también colaborará en la seguridad de la Restinga y en la vuelta de los vecinos. Esta medida se ha adoptado porque los especialistas piensan que hay un margen de seguridad suficiente. Si el proceso eruptivo en la isla continúa, lo primero que se registraría es una expulsión de vapor que no sería peligrosa. Posteriormente, una columna de ceniza que sí supondría riesgo para la población. Y entre estos dos episodios habría un margen de unas 7 horas, tiempo más que suficiente para proceder a una nueva evacuación de la Restinga si fuera necesario. 6 días han pasado de estas imágenes cuando los 600 vecinos de la Restinga fueron desalojados de sus viviendas. Ocurría el pasado martes. Llevan casi una semana en casa de familiares, amigos y en la residencia de Valverde y este domingo han recibido la noticia de que pueden volver a sus casas. Era una de las conclusiones de la reunión del comité directivo del PVOLCA. Algunos vecinos esperaban esta noticia como agua de mayo. Esta mañana estoy aquí esperando que vayan ya para abajo. Mira, ya está la fecha. Así que yo no creo ya en nada. Hay quien es más cauto. Yo con confianza no voy, si me mandan no, tengo que ir, pero yo estoy en Valverde y estoy bien, y porque yo tengo miedo. Yo donde estoy bastante bien, pero yo lo que quiero es llegar a mi casa, eso es lo que yo quiero.
El realojo se producirá con todas las garantías de seguridad para la población. Prevén los expertos que de seguir el fenómeno se expulsarán de la mancha columnas de vapor de agua y de cenizas. Entonces habrá un margen de seguridad de entre 7 y 8 horas para desalojar a la población. Bueno, pues poco a poco, con todas esas informaciones que nos están trasladando cada día nuestros compañeros, que insistimos están haciendo un excelente trabajo en la isla del Hierro, vamos aprendiendo un poquito más de volcanes, también con la opinión de los científicos. El tremor volcánico, uno de los indicadores de riesgo de erupción, algo que ya nos suena a todo, ese tremor volcánico, como decimos, que registran las estaciones sísmicas del Instituto Geológico Geográfico Nacional, en la isla del Hierro no ha sufrido variación alguna en las últimas horas, tal y como refleja este gráfico que van a ver. Hay que decir que el tremor volcánico es una señal sísmica que se caracteriza por mantener una amplitud de vibración constante durante un largo periodo de tiempo. Es una señal que precede y acompaña a una erupción. Decimos que no ha cambiado en las últimas horas. Si hubiéramos visto esas imágenes hace una semana, veríamos que las líneas eran muchísimo más finas, muchísimo más delgadas. Nos hemos ido acostumbrando con el paso de las horas a que fueran siendo cada vez más gruesas. En el caso del Hierro, la señal del tremor en la forma de onda sísmica de la isla apareció poco después de las 4 de la mañana del pasado 10 de octubre. Su amplitud ha aumentado en algunos momentos. Durante los últimos días y desde esta mañana se ha mantenido estable, pero no se puede predecir aún cuál será su evolución en las próximas horas. Desaparecerá, eso sí lo sabemos, cuando pare definitivamente el proceso eruptivo. Bien, pues un largo proceso de 4 meses de seísmos el que ha vivido la isla del Hierro hasta que finalmente se ha producido esa erupción. El último seísmo se registró este mismo mediodía y ha alcanzado los 2,5 grados en la escala de Richter. Si el volcán sigue creciendo, pueden producirse episodios más explosivos, pero también puede dejar de salir el magma y el cono se quedaría en ese caso bajo el mar. Este vídeo que vamos a ver a continuación puede darnos más idea de qué es lo que está ocurriendo. Desde que se iniciara la crisis sísmica en el Hierro el pasado mes de julio se han registrado más de 10.000 terremotos. Los primeros tenían su epicentro en el norte de la isla, pero con el paso de los meses el epicentro se fue trasladando hacia el sur. Agosto fue el mes en el que se registraron más sismos, pero el más fuerte tuvo lugar el sábado 8 de octubre y alcanzó los 4,3 grados en la escala Richter. Desde esa fecha los terremotos se han ido reduciendo en número e intensidad, coincidiendo con el inicio de la liberación de magma en el Mar de las Calmas. La erupción que se está registrando en el Hierro es de tipo sursellana y puede alcanzar 4 fases. Actualmente se encuentra en la primera de ellas, en la que el volcán expulsa burbujas de magma que al llegar a la superficie se solidifican. En la segunda fase se podrá ver una columna de vapor de color blanco. En la tercera etapa, la más peligrosa, se registrarán explosiones de color negro conocidas como colas de gallo. Y si el volcán alcanzara la cuarta fase, emergería un cono volcánico fuera del agua y se formaría una pequeña isla desde donde fluiría una fuente de lava. El volcán que se está formando tiene 4 partes fundamentales: la cámara magmática y la chimenea volcánica de donde procede la lava, el cráter que es el orificio por donde sale el magma al exterior y el cono volcánico que se forma por los depósitos de magma. Si la intensidad de la erupción es muy alta, podremos ver emerger el cono volcánico en la superficie. Si disminuye la fuerza en la salida de lava, será necesaria una cámara submarina para poder observar el nuevo volcán herreño. Agrupa ahora tus seguros en La Caixa y llévate hasta 600 euros en una tarjeta regalo. La Caixa patrocina los deportes. El empate ante el Celta permite a la Unión Deportiva Las Palmas mantenerse en la zona tranquila de la tabla clasificatoria. Su continuidad dependerá de que siga sumando puntos, aunque tendrá que emplearse a fondo ante su próximo rival, el Almería, que acaba de perder su condición de invicto en esta temporada. Muchos se quedaron con cara de desconcierto ante lo que sucedió en el estadio de Gran Canaria. El conjunto de Juan Manuel Rodríguez lo tenía todo a su favor para sumar 3 puntos por segunda semana consecutiva, pero recibió el mazazo de un empate que, si bien no le aleja de los primeros puestos de la clasificación, pone al descubierto los problemas que está teniendo para dejar sentenciados los partidos. Tras 2 días de descanso, la Unión Deportiva regresará al trabajo el martes para comenzar a preparar el encuentro que el próximo domingo le lleva a tierras andaluzas. Su rival, el Almería, sufría esta jornada su primera derrota de la temporada ante el Numancia. En su casa, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, no ha habido todavía visitante capaz de arrebatarle una victoria.
Las Palmas luchará por ser la primera, lo hará con todo su arsenal disponible, incluidos Jonathan Viera y David González, después de que ambos jugadores terminaran el choque ante el Elche con molestias. Y el Club Deportivo Tenerife cierra con un punto su periplo de 2 partidos consecutivos como visitante. Tras la derrota ante el Castilla, hoy solo ha podido arrancar un empate sin goles del campo de La Roda, el segundo equipo más goleador de la competición tras el líder. Calderón revolucionó el 11 con 4 cambios. A los conocidos de Chechu y Luna se les unió la pareja Álvaro Sasso y Nico en detrimento de Víctor Bravo y Marcos Rodríguez. Demasiados cambios a la vez para que el Tenerife fusionara la primera. Alguna ocasión clara y un posible penalti de un Luna tan contundente como nervioso en su debut en la saga. En la caseta, Calderón devolvió a Mejía lateral por Tarantino y dio entrada a Perona por Nico. El Tenerife fue otro, ganó en posición y ocasiones en esta segunda mitad. Siempre se habla que son sensaciones y hemos ganado partidos y la gente se ha ido insatisfecha. Hoy hemos empatado y yo entré en el vestuario y el vestuario estaba satisfecho del trabajo que había realizado. El balón no ha querido entrar, hemos llegado muchas veces por banda, muchas veces al borde del área, pero hoy no hemos estado finos. Aún así, la ocasión más clara fue para La Roda, desbaratada de forma espectacular por Sergio Aragoneses antes del disparo a gol anulado a Iker Torre. El guardameta sigue dando puntos a los blanquiazules. El de este domingo sirve para mantenerse entre los 4 primeros. 2 apuntes más deportivos antes de regresar a la Isla del Hierro, 2 apuntes imprescindibles. Las cosas no le iban mal a la Unión Deportiva Vecindario hasta el minuto 17 de la segunda parte y justo en ese momento el Oviedo anotaba el primer tanto del partido. En un abrir y cerrar de ojos, el conjunto de José Juan Almeida encajaba otros 2 tantos que finiquitaron el encuentro. El examarillo Juanma, Manu Bustos y Pello firmaron los goles del conjunto Carballón. De esta forma, la escuadra Gran Canaria continúa cerrando la tabla en el grupo primero de la segunda B. Y después de 3 encuentros, el nuevo proyecto de Pedro Martínez alcanzó un triunfo basado en una de las señas de identidad clásicas del Gran Canaria 2014, la intensidad defensiva. El temido UCAM Murcia afiló las garras, consciente de que son muchas las expectativas creadas en torno a ese equipo y ninguno el beneficio obtenido hasta ahora. Puro humo, porque solo el ex amarillo James Austin contuvo la rabia contenida en el Gran Canaria tras 2 frustrantes derrotas. Esta vez sin polémicas arbitrales ni tribulaciones, fueron los amarillos dominadores de un partido cimentado en su impecable labor defensiva. En ataque hay detalles por corregir, pero bastó con la aportación de un inspirado Javier Beirán que acabó con 16 puntos. Justo lo contrario que los exteriores murcianos, cuyo escaso bagaje apenas contribuyó a igualar fuerzas al filo del descanso. Creo que hemos jugado bien, moviendo bien el balón, pero no hemos roto el partido antes porque hemos fallado algunos tiros fáciles desde cerca y eso les ha permitido a ellos estar más en el partido. En el tercer cuarto el Gran Canaria solo encajó una canasta en juego, se limitó a administrar su renta y a foguear a los fichajes, todavía en proceso de adaptación. No fue un partido exquisito, pero primaba el pragmatismo. Ganar es el primer paso para seguir creciendo. Y en la Deco Oro, el V La Palma, la Isla Bonita, logró este domingo el 4º triunfo de la temporada, el 3º como local tras vencer al Mallorca Basket por un resultado de 96-82 en un partido adelantado correspondiente a la 5ª jornada de la competición. Los mejores en el cuadro palmero fueron Antonio Peña, autor de 22 puntos, y el capitán Sebas Arrocha, que anotó 14. Con este triunfo, el V La Palma se coloca como el líder provisional, aunque con un partido más que el resto de los equipos. Dejamos los deportes y en menos de un minuto la información del tiempo. Cielos nubosos o muy nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Con esa previsión del tiempo comienza la semana en el archipiélago. Canarias tendrá mañana sus cielos nubosos o muy nubosos de nubes medias y altas con posibilidad de alguna precipitación débil a partir de la tarde y las temperaturas seguirán sin grandes cambios. El viento soplará del nordeste de flojo a moderado en las islas orientales y también del este en las occidentales. En las islas orientales habrá marejada generalizada con algún área de marejadilla y en las occidentales marejada fuerte marejada con áreas de marejadilla en las costas del suroeste.
Y antes de marcharnos, regresamos, como no podía ser de otra manera, al puerto de La Estaca. Isaías Santana, buenas noches de nuevo. ¿Siguen llegando barcos procedentes de la Restinga? Porque sin duda hasta ahora esa es la noticia. Pues Miguel Ángel, acaban de llegar las últimas embarcaciones. Tenemos que recordar que 60 familias viven directamente de la pesca en la Isla del Hierro y muchas de esas familias viven en el pueblo costero de la Restinga. Algunos de estos pescadores también están preocupados por los daños que puedan ocasionar este proceso eruptivo a la fauna marina. Nosotros tenemos que hablar con uno de estos pescadores que se encuentra ahora mismo justo a mi lado. José, ¿qué tal la travesía primero? Bien. Mejor de lo que esperábamos. Ya por fin tienes alguna de tus embarcaciones aquí ahora en el puerto de La Estaca, un poco más tranquilo por lo menos, ¿no? Sí, ahora estamos tranquilos. Las dos embarcaciones que tengo las tenemos aquí ahora en el puerto de La Estaca, sí. ¿Has perdido mucho? ¿Qué cuantía económica puedes tener o más o menos calcular? Bastante. La cantidad económica ni la hemos pensado. O sea, más bien hemos pensado, yo por lo menos en el ecosistema, que ahora lo vemos, hecho polvo por todos lados. O sea, hemos tenido una reserva y 17 años luchando por esa reserva y ahora se ha fastidiado todo y ahora lo que pensamos es que no sabemos cuál es el futuro nuestro, o sea, dónde vamos ahora a sacar el pan para seguir adelante. Y además también con el problema añadido que me comentabas de las infraestructuras, que no son las mismas que ustedes tienen en el puerto de la Restinga, las que están en el puerto de La Estaca, ¿no? Sí, aquí las infraestructuras de la pesca, el punto de la venta, las máquinas de hielo, todo lo tenemos abajo. O sea, aquí es mínimo, prácticamente nada. Y aparte que aquí no sabemos si nos van a... Es que el pescador ahora mismo no sabe nada, si va a poder seguir faenando, es que el futuro del pescador ahora mismo yo lo veo nulo, o sea... Muy bien. Muchísimas gracias, José, por atendernos. Es una de las declaraciones de uno de los tantos pescadores que viven, como decíamos, directamente de esto, de la pesca aquí en la Isla del Hierro, en el puerto de la Restinga. Una buena noticia dentro de lo que cabe, por lo menos ellos ahora están tranquilos, sus embarcaciones se encuentran aquí en este puerto donde nos encontramos, el puerto de La Estaca. Gracias, Isaías. Y volvemos al lugar desde el que medio mundo está pendiente de si se hace más visible esa erupción submarina. Ana Albendín, muy buenas noches. ¿Cuál es la última hora desde donde te encuentras? Buenas noches, Isabel. La última hora además nos las va a contar un concejal del Ayuntamiento del Pinar, porque un señor que venía en un yate procedente de Cabo Verde atravesó toda La Mancha y ha sido rescatado por la patrullera de la Guardia Civil y también por Salvamento Marítimo. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntanos un poquito. Sí, un poco lo que fue la hora así de la tarde, pues nos avisaron de que había un barco atravesando lo que era del Mar de las Calmas en dirección al puerto de la Restinga. Pues se dio el aviso al SECOI. Automáticamente pues se avisó a la patrulla de la Guardia Civil y pues se identificó, pues fue navegando hasta casi proximidad de la Restinga y a mitad pues se le paró el motor y pues tuvo que ser un poco casi que remolcado hasta el puerto y pues ahora lo vamos a intentar reubicar en la residencia de estudiantes de Valverde un poco hasta ver lo que se decide mañana. ¿El señor se encuentra en buen estado de salud? Sí, es un señor francés. Y en principio pues entiende español, que eso es lo importante, que por lo menos lo entendemos. Y nada, él tranquilo porque hombre, él decía que no se esperaba la situación, no tenía informaciones y pues está encontrado con esto. Pues muchísimas gracias por atendernos en directo. Ya lo ves, Isabel, esta es la última hora justamente aquí donde nos encontramos. Este señor que se encontraba navegando, se le ha averiado el barco justamente por donde está La Mancha y ha sido rescatado tanto por la patrulla de la Guardia Civil, también ha participado en el rescate la embarcación de Salvamento Marítimo. También vamos a destacar que la Dirección General de Telecomunicaciones, que depende de la Consejería de Presidencia, Justicia y Igualdad, va a reforzar las estructuras aquí en la Isla Reña para que no sufra ningún problema la comunicación, sobre todo lo que tiene que ver con el servicio de telefonía móvil. Estamos a la expectativa de todo lo que pueda pasar. También tenemos justamente en esta carretera una patrulla de la Guardia Civil que va a estar toda la noche, al igual que otra que va a estar recorriendo las calles del pueblo de La Restinga. Gracias, Ana. Cualquier novedad que se produzca se la contaremos en próximos informativos. Recuerden que llevamos desde las 9 de la mañana, concretamente, en directo, contándoles toda la actualidad sobre la Isla del Hierro. Vamos a estar pendientes, Isabel, minuto a minuto. Los servicios informativos de Televisión Canaria habrán podido comprobar enviados especiales a la Isla del Hierro, nuestra delegación también en la Isla del Meridiano, trabajando de sol a sol para poderles contar
todo lo que está aconteciendo, este acontecimiento histórico que se está produciendo en Canarias, y bueno, todo lo que están viendo es un trabajo completo de cámaras, realizadores, de técnicos, de ayudantes, de cientos de personas puestas a ofrecerles el mejor servicio público que se puede dar y que para el que está creado esta televisión autonómica. Nosotros nos despedimos, les recordamos que mañana a las 7:30 en punto regresa la información con Carmelo Rivero, con una información en la que se va a tratar a fondo también toda esta situación que se está provocando en la Isla del Hierro, y después a las 8 en punto el Buenos Días Canarias con Roberto González, Marta Modino. Eso será mañana. Nosotros nos marchamos ya agradeciéndoles que hayan estado al otro lado de la pantalla. Les vamos a dejar con un resumen de algunas de las imágenes que hemos recogido en las últimas 48 horas. Gracias por su compañía, que tengan ustedes una muy feliz noche. Ya, ¿y ahí dónde está?